Hola, voy a explicaros cómo calcular un centro de transformación con el programa de instalaciones de urbanización Centros de Transformación. Abrimos el programa y, y nos vamos dándole a nuevo a centros de transformación. Luego a proyectos condiciones generales y estando en condiciones generales tenemos tres opciones de cálculo: prefabricado, que es la que sale por defecto y es la que queremos; interior de obra e intemperie. Lo dejamos en prefabricado. Interior de obra es cuando cargamos el plano de un edificio a la escala 1000 para dibujar en unos locales específicos diseñados en nuestro centro de transformación, ubicando trafos, celdas de línea, cuadros de baja. Y el intemperie es el centro de transformación chiquitito de un trafo pequeño en lo alto de un apoyo fin de línea de 100 kV o poco más, 250 kV como mucho. Entonces lo dejamos en prefabricado. Nuestro centro de la urbanización va a ser tipo compañía y la envolvente, que es el edificio prefabricado, lo vamos a elegir de la marca Unmasábal, pero nos da dos opciones: la monobloque, que es edificio corto para centro tipo de compañía, y la modular para largo. Luego la dejamos en monobloque. La celda del mismo fabricante, lógicamente, Unmasábal, de Safloruro. Por compañía elegimos, por ejemplo, por provincia, la compañía eléctrica, cogemos Sevilla y sale automáticamente Sevillana Endesa. También se puede elegir por aquí. Fijaos que nos pone la tensión a 25 kilovoltios. Si pusiésemos 30, que no es la nuestra, mirar cómo automáticamente la tensión de elemento sube a 36, luego esto no hay que tocarlo, pero la nuestra es 20 y la tensión de elemento la dejamos en 24. La potencia de cortocircuito, que es un dato de la compañía eléctrica, lo dejamos tal como viene, en 500 megavoltios. Esto de aquí abajo sí hay que saberlo. La cometida, pocas compañías quieren ya que sea directa embarrado, es decir, que el cable de media tensión que entra de forma subterránea, porque acometidas aéreas no quieren, suba directamente hasta el embarrado de las celdas de línea y allí se conecte sin nada con una chapa que lo protege. Lo normal es que haya celdas de línea. Si hay una es punta, porque la línea de media tensión muere en ese centro bucle. Cuando entra por una celda de línea el cable y sale por otra hacia otro centro de transformación o centro de reflexión, y doble bucle cuando el cable que entra sale hacia dos lugares diferentes. Por ahora es bucle, es decir, dos celdas de línea, y lo dejamos así, lo que quiere la compañía eléctrica. La línea de alta tensión, si la dejamos en desconocida, nos la va a calcular igual que rígidamente unida a tierra, que es el sistema TT. Lo dejamos así, lógicamente no es IT. En cuanto a las faltas de tierra, estos datos que están por defecto son los correctos, salvo que conozcamos las características del relé, si es a tiempo independiente o dependiente, que protege la línea de alta tensión con las intensidades de arranque, las constantes del relé y tiempos de disparo. Si esto no lo conocemos, lo dejamos tal como viene. El tipo de puesta a tierra, yo aconsejo subirla a 300 ohmios, porque a veces desconocemos realmente cómo es el terreno. Y también está que las empresas constructoras, para evitar los robos al anillo de puesta a tierra, le echan un montón de chinorros encima enormes, y eso empeora la resistividad del terreno. Por tanto, mejor 300. Esto lo dejamos así, lo va a calcular automáticamente DMLE con su programa, se conforma a las normas de UNESA, con lo cual ya le damos a aceptar. Es decir, que los datos generales importantes, que esté a 20 kilovoltios, la compañía eléctrica, el tipo de celda, que vamos a calcular tipo compañía, la línea de alta tensión rígidamente unida a tierra, el tipo de puesta a tierra con 300 ohmios de resistividad del terreno. Ahora, de este fabricante podemos elegir los típicos que quieren las compañías eléctricas: centro de transformación con dos trafos, uno a cada lado. Y una vez que hemos hecho eso, aquí en modo selección, vemos que el trafo 1 nos lo pone a 400 kVA, pero podemos cambiar su potencia si la deseamos a la que nosotros queramos con este desplegable, pero yo la voy a dejar en 400. Podríamos pasarlo a 630 según la previsión de carga, pero en la mía dice que es 400, con lo cual, como vienen por defecto los dos a 400, pues no tengo que cambiar nada. En cuanto a la celda de protección del trafo 1, es una celda fusible de línea de media tensión. Podemos elegir si los fusibles van a ser combinados o asociados. Por defecto están combinados, que eso viene a significar que los fusibles combinados es cuando, si funde uno de ellos, automáticamente abriría el interruptor cortando la alimentación del transformador, lo cual es bueno, porque es malo que el transformador se quede a dos fases o con una sola fase activa,
Y fusible asociado es que si funde uno, la energía seguiría llegando al transformador por los otros fusibles, que está bien. Luego es mejor dejarlos combinados, como lo tiene por defecto el programa de DMLE. Dicho esto, lo mejor es que los fusibles tengan protección a sobrecarga, homopolar y termómetro, la celda rustofusible, la manera de proteger el transformador. Es decir, que el transformador tenga su protección de sobrecarga, su homopolar y su termómetro. Y en la de rustofusible 2 lo mismo, su protección homopolar sí y termómetro también. Y a partir de aquí ya estamos en condiciones de calcular. Podría explicar también, pero lo voy a hacer después de calcular, que podríamos dejar uno de los transformadores en reserva. Pero yo ya voy a calcular, proyecto calculado, abro el anexo de cálculo. Bueno, antes del anexo de cálculo deberíamos de hacer un proyecto salvar como antes que nada, incluso antes que calcular. Nos creamos una carpeta CT2x400KB así en la urbanización, dentro de la carpeta urbanización que está en la carpeta proyecto. Le damos el mismo nombre a nuestro archivo que a la carpeta y le damos a guardar. A mí me aparece porque ya lo tengo creado de antemano. Ahora sí procedemos a calcular el anexo de cálculo. Vale, le damos aquí a calcular, no sé por qué no se ha abierto ahora. Y el anexo de cálculo, pues no le vamos a echar mucha cuenta porque tampoco hemos entrado en mucho detalle en estas cuestiones. Está todo bien, lo malo sería que apareciera en blanco. Esto hacemos un archivo guardar como y lo metemos en la carpeta pero le quitamos el punto y las tres letras, como yo ya lo he hecho antes, le ponemos este dato, memocalc, y le damos a guardar. Lo reemplazamos. Y mediciones lo mismo, mediciones, hacemos un archivo guardar como, en la misma carpeta llamamos medi y le damos a guardar, reemplazar, ¿vale? Y está todo bien. Y el DXF que se va a guardar también en esa carpeta, unifilar y 3D. Le damos a aceptar. Por una sola vez sacamos la memoria descriptiva, que lo podemos sacar de aquí arriba buscándolo en la carpeta de instalación de programa en el disco duro. Esta memoria descriptiva nos sirve para todos los centros, tanto de la urbanización como de la zona comercial. Y bueno, la guardamos aquí, en la misma carpeta de proyectos, que yo la tengo en el escritorio porque la voy a mandar a vosotros. Le damos a guardar. Como yo ya lo he hecho antes, me aparece. Bueno, a partir de aquí ya tenemos calculado el centro de transformación. Simplemente deciros que si en un centro de transformación un trafo, que es para dos trafos, un trafo no lo fuéramos a poner de momento, eso se llama, según el programa de DMLE, reservar el trafo. Y habría que coger aquí y decirle que reservar sí. Y lo mismo habría que coger con sus dos cuadros de baja. Cada cuadro de baja es de 4 salidas, 4 y 4, 8 salidas por trafo y en total 16 salidas por centro. Lógicamente, si yo reservo el transformador, porque no lo voy a poner de momento, tampoco pondré de momento los cuadros de baja y tampoco pondré de momento su celda de línea de protección, y esto aparecería en gris clarito y así calcularía. Pero como en este centro de la urbanización, que solo hay uno, los dos trafos están y no hay que reservar ninguno, pues lo voy a dejar como lo tengo de antemano. Vale, entonces ya no voy a guardar cambio porque, bueno, no pasaría nada por guardar cambio. Voy a darle a calcular, proyecto calculado, y veo que no hay nada reservado y hago proyecto salvar como, espérate, proyecto salvar como y lo guardo en la misma carpeta de la organización, ¿vale? Y bueno, a partir de aquí paramos el video tutorial y en el siguiente os explicaré un poquito acerca del DXF generado. Deciros que bueno, que si el centro de transformación tuviera transformadores de otra potencia, simplemente se cambiaría aquí, se daría a calcular y ya estaría todo bien. Las condiciones generales son las mismas. Para los centros de compañía, para abonado no, habría que elegir un edificio modular en lugar de monobloque y eso lo haremos en otro video tutorial. Por ahora paramos este aquí y